¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues el día de hoy estaré hablándoles sobre el uso de las minúsculas y pues ya hablamos sobre las mayúsculas, sobre sus usos, sus condiciones, dónde se tienen que usar, cómo, etcétera, etcétera. Y hoy veremos lo mismo, pero hablando de la letra minúscula, quien también tiene diferentes reglas de uso y que es importante que ustedes las entiendan y las consideren, ¿ok? Y bueno, pues en un poquito de historia, la letra minúscula apareció en el siglo III en escrituras de este tipo, pues en papiros de la administración imperial romana. Ahí es donde se apareció por primera vez. Después se utilizó en alfabetos europeos, griego, latín, cirílico, y armenio. Y esta letra de figura y tamaño es minúscula, y la letra de figura y tamaño mayor es mayúscula. Entonces todas las letras tienen mayúsculas y minúsculas, todas. Todas se manejan así, vocales y letras normales. Originalmente, pues las letras de los alfabetos se escribían en mayúsculas con espaciado bien definido entre los límites superior e inferior. Y cuando se escribe rápidamente a mano, manuscrito, con pluma, con lápiz o con cualquier otro medio, tiende a redondearse y a ser mucho más simple que las letras mayúsculas. Desde las letras minúsculas, se desarrollaron por primera vez, así como las minúsculas y las cursivas, y estas tuvieron su iniciación casi en el mismo tiempo. Y la letra cursiva también tiene mayúsculas y minúsculas, se distingue, y son las que van ligadas con líneas para dar esa simetría, ¿no? Las cursivas pues constituyen la base también de la escritura manuscrita carolingia, que fue desarrollada por Alcuino para su uso en la corte de Carlomagno. Entonces estas rápidamente se extendieron por toda Europa, y en este continente, en el americano, llegaron por primera vez su uso pues al momento de ser colonizados. Junto con ello llegó también este uso. El término minúscula evolucionó después del desarrollo de los tipos móviles introducidos por Johannes Gutenberg. Tipos móviles se refieren a los sellos que se utilizan para hacer el stencil o la impresión. Acuérdense que antes en la imprenta eran stenciles, se colocaban ciertos tipos de letra y se iba imprimiendo. Y las minúsculas pues contenían las versiones pequeñas de las letras y sus ligaduras, ya que estos caracteres se utilizaban con mayor frecuencia. Entonces la letra minúscula es la letra menor en tamaño y en proporción que la letra mayúscula, y por lo general pues se hace de distinta manera. En la escritura se escriben casi todas las palabras en minúscula por regla gramatical, pero hay palabras donde deben escribirse con la letra inicial en mayúscula, como los nombres propios, los inicios de párrafo, después de un punto y seguido, etc. O todas las letras en mayúscula, como las siglas. Entonces, según la Academia, la Academia de la Real Academia Española, la letra mayúscula, tiene mayor tamaño y es distinta a la forma de la letra minúscula. Ustedes pueden ver en cualquier texto las diferencias, y de hecho cuando nosotros estamos estudiando en preescolar se nos enseñan los tamaños de las vocales en mayúsculas y minúsculas, y es lo primero que aprendemos, y es cuando comenzamos el uso de ambas letras. Ahora, este tipo de uso básicamente lo hacemos por aprendizaje y por costumbre, porque yo la verdad no recuerdo exactamente en qué momento de mi educación me enseñaron a hacer esas distinciones, pero siempre las manejas. Sabemos que al iniciar es mayúscula, los nombres son en mayúscula. Entonces, como que vamos adquiriendo todos estas reglas de manera más natural, y entonces ya no nos cuesta trabajo entenderlo. No sabemos exactamente la mayoría de nosotros cuáles son esas reglas, pero sabemos que existen porque las utilizamos, ¿no? Entonces, también pues se suelen cometer algunos errores en la escritura de palabras que van en minúscula, como en los casos que vamos a ver en este momento, ¿no? Por ejemplo, los días de los meses se escriben con minúsculas. Por ejemplo, viernes, diciembre, el día y los meses en minúsculas. También los nombres propios que designan cosas comunes, como Freudiano, Don Juan, así como los nombres propios que designan objetos o sistemas,
como por ejemplo el sistema Zeppelin o el braille, van en minúscula. También se escriben en minúscula los nombres de marcas que se refieren a un objeto con características similares, como por ejemplo Colbón o Icopor. Los nombres comunes que acompañan nombres del lugar, como el río Amazonas, Avenida Bocaya. El nombre común, río, en minúscula, y el nombre ya propio de ese lugar será en mayúscula. Es esa combinación. También se escribe en minúscula los nombres de religiones, de tribus o pueblos y de lenguas, como por ejemplo el cristianismo, el francés, el español, hinduismo, todo eso se escribe, pero se acuerdan que las deidades, los dioses de estas civilizaciones o religiones, sí se escriben en mayúscula porque son nombres propios. El de la religión, no, por ejemplo, cristianismo en minúscula, catolicismo en minúscula, así sucesivamente. También las formas de tratamiento fray, don, hermana, sor se escriben en minúscula. Las abreviaturas se escriben también en minúscula, por ejemplo, etcétera, etc. en minúscula. Número, NUM van en minúscula. La primera letra del alfabeto, después de un punto, si va después de un número, va en minúscula. Por ejemplo, es que escribo 15 niños faltaron a clase, 15, y la primera N va en minúscula. Si fuera al principio sería en mayúscula. También se escriben en minúsculas las siglas, las disciplinas, las monedas, los gentilicios, el deporte, el arte. También los términos en las ciencias naturales, como los animales y las plantas, los minerales, las teorías, el clima, la geología y la medicina. En la geografía, la historia y ciencias sociales, los accidentes, puntos cardinales, divisiones, leyes, guerras, religiones, en minúscula. Entonces, por ejemplo, en los casos que se escriben las minúsculas, son también los nombres comunes que se usan para formar una sigla o un símbolo. Se escriben en minúscula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sigla y la quiero definir, va en minúscula. Por ejemplo, Producto Interno Bruto, PIB, va en mayúscula, pero cuando lo quiero describir es Producto Interno Bruto en minúscula todo. Si yo digo el centro de masas, CM en mayúscula, que no es igual a centímetros, cuando lo escriba serán centro de masas en minúscula. También se escribe en minúscula en los adjetivos o sustantivos que derivan de nombres propios, como las escuelas y sus seguidores, o los gentilicios. La mayúscula se pasa a minúscula. Por ejemplo, el darwinismo. Darwin es un nombre, es un apellido y se escribe en mayúscula, pero el gentilicio o el nombre derivado de esa palabra, Darwin, darwinismo, marxismo, Marx, así, esos van en minúscula, ¿ok? También el cervantino en minúscula, los franceses en minúscula, los madrileños, los hawaianos, los indios, todo eso va en minúscula, ¿ok? Que serían los gentilicios, es decir, el gentilicio es el nombre que se le da del lugar de donde procedes. Por ejemplo, somos de México, somos mexicanos, y así sucesivamente. Otro aspecto que también se escribe en minúsculas serán los procesos industriales, químicos, biológicos y geológicos. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno en minúscula, el ciclo de Krebs, pero Krebs es apellido, pues va en mayúscula, Krebs, y el ciclo va en minúscula. El vulcanizado, minúscula, el corrugado, minúscula, el craqueo catalítico también va en minúscula, y así, la fotosíntesis en minúscula, a menos de que sea un título y lo quieras escribir en mayúsculas, bueno, pero fuera de ahí se escribe en minúscula. Los nombres de personas, marcas, que se han lexicalizado, es decir, que ya nosotros conocemos como parte de nuestro vocabulario, que no se refiere directamente a personas u objetos que los llevan, sino que tienen un nuevo sentido, también se escriben en minúscula. Por ejemplo, un Hércules, cuando decimos, es que ese hombre es un Hércules, bueno, pues que no se refiere al nombre de Hércules, no se llama Hércules, se refiere a que tiene las características de Hércules, que es fuerte, que es valiente. Por ejemplo, si yo digo un Jeep, si no es la marca, por ejemplo, yo digo, no, es que ese carro parece a un Jeep. Bueno, estoy haciendo la referencia, pero no estoy diciendo que sea un Jeep.
Entonces me refiero a que es un vehículo todoterreno y eso va en minúscula. También la descripción de la naturaleza de una declaración. Por ejemplo, área declarada zona verde, iría en minúscula. Asociación declarada de utilidad pública en minúscula. Ciudad declarada patrimonio de la humanidad, todo va en minúscula. Los signos de los horóscopos, como el occidental o el chino, también van en minúsculas. Un Aries, un Leo, un mono, un dragón, todo eso va en minúscula. También las aposiciones descriptivas de lugares o personas. Lope de Vega, el fénix de los ingenios. Aposiciones quiere decir como el atributo por el cual se le conoce a esa persona. Por ejemplo, como Elvis Presley, el rey del rock and roll. Todo eso va en minúscula, exceptuando Presley porque es un apellido. Si yo digo África, el continente negro, bueno, pues el continente negro es una aposición. Eso va en minúscula. Japón, el país del sol naciente, pues el país del sol naciente es una posición, va en minúscula. Entonces, también se escriben en minúscula los ideales y conceptos elevados. Ideales: la democracia, la igualdad, la libertad, la justicia, la felicidad, la patria, la belleza, los derechos humanos, la paz. Todos esos van en minúscula, siempre y cuando no sean utilizados al comienzo de una oración. También las piezas de mecanismos, las dependencias, de un edificio, las partes de una oración, los instrumentos musicales, el cigüeñal del motor, la caldera de calefacción, el objetivo de la cámara, la memoria secundaria de la computadora, el verbo, el adjetivo, los timbales, el violín, el corno, la guitarra, en minúscula todo. Otro uso de las minúsculas también es los ingredientes y los nombres de los platillos, como por ejemplo un vaso con agua, 3 puñados de arroz, 1 kilo de solomillo de cerdo, mejillones a la marinera. Todo lo que tiene que ver con ingredientes y nombres de platillos van en minúscula. Son muchos usos los que te les damos a la letra minúscula, incluso me atrevo a decir que un poquito más que a los de la letra mayúscula. También otro uso de la letra minúscula es los tipos de productos comerciales, aunque no vayan acompañados de la marca. Por ejemplo, el yogur, y dices la marca, yogur Danone. Bueno, Danone sí va en mayúscula porque es una marca, pero el decir el yogur va en minúscula. El aire acondicionado LG va en mayúscula y el aire acondicionado no. El pan integral y el nombre, la marca, esa sí va en mayúscula, lo demás no, y así sucesivamente. A eso se refiere esos usos. Entonces, como pueden darse cuenta, pues las minúsculas son utilizadas en muchísimos aspectos, son utilizadas para variedades de situaciones. También se utilizan para las leyes, las teorías y los principios científicos, como por ejemplo la teoría de la relatividad se escribe en minúscula, las leyes de Newton se escriben en minúscula, exceptuando Newton porque Newton es un apellido. El teorema de Pitágoras, teorema en minúscula, Pitágoras en mayúscula porque es un nombre de un científico griego. Y también otro uso de las minúsculas son los acrónimos lexicalizados como nombres comunes. Es decir, los acrónimos, acuérdense que lo vamos a ver un poco más adelante, se conforman con la inicial de diferentes palabras y forman una palabra nueva con la que lo podemos identificar, como por ejemplo ovni, que es objeto volador no identificado. Bueno, se hace ovni y entendemos a qué se refiere. La palabra láser también es un acrónimo, se forma de cada letra tiene su significado. Entonces, estos también se escriben en minúscula. Muy bien, muchachos. Entonces, como pueden ver, sí tenemos un gran uso de las letras minúsculas, y a comparación de las mayúsculas, que rápidamente les recuerdo, pues ellos tienen los nombres de organismos, las instituciones, departamentos, premios y condecoraciones, citas textuales, nombres que designan entidades institucionales, acrónimos lexicalizados como nombres propios, como por ejemplo UNICEF, Mercosur. Todo esto también ellos se usan en mayúscula. Bueno, pues
cada uno de nosotros podemos hacer esta distinción entre el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo se usa mayúscula y cuándo se usa minúscula? Bueno, atendiendo a estos casos poco a poco, con la práctica podemos irlo desarrollando, ¿no? Pero de entrada, mayúsculas para iniciales y para nombres propios, países, todo eso. Entonces hay que estudiar un poquito más. Leyendo vamos a ir viendo en qué casos cada palabra se escribe de esa forma. Ok, muchachos, pues entonces les recuerdo que realicen su trabajo durante la hora clase. Hay que trabajarlo. También tienen varios de ustedes muchos atrasos en cuanto a entrega de trabajos, muchachos. Necesitan ponerse a realizarlos porque la entrega de portafolios ya está programada para la próxima semana. No recuerdo bien el día que lo puse, debe de ser martes o miércoles, cualquiera de esos 2 días. Va a ser en ese horario, en la hora, si me toca clase con ustedes, cualquiera de esos 2 días, en esa hora va a ser la entrega de su portafolio. Por favor, chicos, hay que hacerlo con tiempo y con responsabilidad porque se les van a juntar con todos los demás. Así que, ¿pueden entregarme trabajos todavía? Sí. Recuerden, el portafolio de evidencia se refiere a los apuntes de la clase. No me envíen los trabajos porque esos ya los tengo. Son los apuntes de la clase. Y por apuntes no es un renglón donde me digas de qué se trata. Entonces hay que hacerlos con calidad para poderlos calificar bien. ¿Ok? Recuerden que el portafolio de evidencias vale un 20%, pero ese 20% hace la diferencia. Si no has tenido tus trabajos, los trabajos valen 40%. Entonces, si tú no tienes tus trabajos bien completos y no tienes el portafolio y entregaste nada más el puro proyecto parcial, va a empezar a bajar tu promedio y te pones en una zona de peligro. Así que por favor, chicos, les pido que realicen estas actividades con tiempo. Todavía estamos a tiempo de que los puedan entregar. Yo estoy atenta recibiéndolos con muchísimo gusto y si tienen alguna duda, pues estoy para servirles y poder contestarles. Bien, chicos, pues entonces pasamos a la realización de nuestro trabajo del día de hoy. Pongan atención a las instrucciones para que los puedan hacer correctamente. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Les mando un gran abrazo, un saludo y les deseo que descansen, los que ya empezaron a entregarme y los que no, muchachos, y hay que meterle velocidad al asunto, ¿ok? Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la próxima clase.